Tú, Señor, eres grande, eres maravilloso, eres hermoso, eres precioso. Qué bueno es escuchar los testimonios de la grandeza tuya, Señor, y de ver que las almas se están convirtiendo, Padre, y que están buscando de ti. Y qué bueno, oh Dios, que ese mensaje de salvación puede llegar hasta ellos. Así que gracias, Señor, porque sabemos que nos has traído hasta este lugar y has preparado nuestras vidas para escuchar palabra tuya y seguir edificándonos en amor los unos con los otros. En esa forma en que tú nos has mandado a que nos amemos los unos a los otros, que nos abracemos, que nos comprendamos, que nos soportemos y que nos animemos. Así que aquí estamos, Señor. Y lo único que queremos pedirte es que uses a tu sierva. Inútiles somos, sin ti nada somos, sin ti nada podemos. Y que abra nuestros corazones, Señor, y nos des la fuerza para tomar la decisión de atesorar tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que tu presencia está en medio de nosotros y que tú has dicho que lo que pedimos en tu nombre, eso tú nos lo vas a dar. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo siempre digo, hay días, no siempre, pero hay días que se siente como un ambiente diferente. No sé si seré yo sé que las cosas de Dios no son por sentir, pero es el ambiente, es algo que hay, que se ve el día más claro, no sé, pero hay algo especial en este momento. Y es que Dios es bueno, y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Mis amados hermanos, en esta tarde vamos a traer el mensaje en el primer evangelio, el evangelio de San Mateo, el evangelio según San Mateo. Mientras usted lo busca por ahí, está casi en medio de su Biblia, vamos a recordar algunos detallitos que quizás nos puedan abrir un poquito de luz para lo que vamos a hablar en esta tarde. Y antes de hablar de la palabra, pues queremos también saludar a los que nos escuchan en línea o eventualmente nos escucharán después. Y como siempre les decimos, nuestro anhelo profundo es que si ya conocen de Dios, que sigan edificándose y afirmándose en el Señor. Y si no conocen de Dios, pues que a través de la palabra que escuchan por este medio puedan llegar a tomar esa decisión de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y si alguien lo hace o tiene el deseo en su corazón de seguir a Cristo, pues órele al Señor, pídele al Señor y que lo dirija a una iglesia que tenga cerca. Ojalá que Dios lo lleve a un lugar donde se predique la sana doctrina. Pero si vive en el área de Cintiana y en el área de París, pues aquí estamos nosotros. Y si alguien por ahí nos escucha y no tiene un lugar donde congregarse, le hacemos la invitación. Puede tener la seguridad que en este lugar va a encontrar una verdadera familia en Cristo. Así que vamos a recordar algunas cosas, mis hermanos. Todos sabemos que este evangelio fue escrito por Mateo. Y sabemos que Mateo fue uno de los primeros discípulos a quien el Señor llamó. Y la palabra nos dice que lo llamó cuando Mateo estaba sentado en el banco de los tributos. Eso nos indica que Mateo era un cobrador de impuestos. Pero por supuesto, cobraba impuestos para los judíos, para dárselos o entregárselos al pueblo romano. Y por esta razón, Mateo, igual que todos los que hacían este trabajo, eran completamente odiados por los judíos. Y se llamaban publicanos, pero los judíos en sí les decían piojos. Ustedes saben lo que es un piojo, ¿verdad? Es un bichito ahí que vive acá, tiene casa, tiene techo, pero se chupa la sangre de quien le da el techo y la casa.
igual los judíos, pues eran judíos, parte del pueblo judío, pero le cobraban a los judíos para dárselo a los romanos. Y el problema era también que muchos de ellos, la tasa romana era una, pero algunos de ellos cobraban un poquito más para obtener esas ganancias. Esa es la condición de Mateo. Y hay esperanza, ¿verdad que sí hay esperanza? Hay esperanza. Si Dios pudo considerar y ver en aquel hombre algo para hacerle un llamado a ser parte de su reino, hay esperanza para todos los que nos escuchan y que a veces piensan, no, yo no puedo, yo soy muy malo, yo he hecho tantas cosas. Para Dios, no importa lo que has hecho o lo que estás haciendo, lo que importa es lo que vas a hacer después de que Él te llama. Y este hombre, Dios lo llamó, le dijo, sígueme, y el hombre lo siguió. Y nosotros conocemos la historia. Sabemos que el Evangelio de Mateo fue escrito en unas épocas, a veces los historiadores dicen 780 o 70 años después de Cristo, y que no se sabe el lugar de donde lo escribió. Algunos mencionan por ahí Antioquía, pero no la Antioquía no que la Antioquía de Siria o de Pisidia. La verdad que hay en historia datos importantes, pero a veces no son tan relevantes. Lo relevante y lo importante es que el Evangelio se escribió, que nosotros lo podemos leer, que está aquí y que por décadas y décadas ha contribuido a la edificación de muchos. Mateo escribió este Evangelio con una intención en mente y era la de dirigirse a los judíos, al pueblo judío, a los lectores judíos. ¿Por qué? Porque los lectores judíos no creían en Jesucristo y lo rechazaron. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces Mateo quiere o escribe este evangelio para que los judíos entiendan que Jesucristo era el cumplimiento de la ley y de los profetas, que Jesucristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y eso nos lo indica porque hay más de 50 profecías referentes al Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo en el Evangelio de Mateo. Por otra parte, Mateo estaba bien interesado en que entendieran los judíos que Jesucristo era el Mesías y que su linaje era real, que venía de Abraham y que venía de David, su descendencia. Y si ustedes ven Mateo, ¿cuál es el primer tema en el Evangelio de San Mateo? La genealogía de Jesús, para que se pueda entender de dónde viene y que quedarle bien claro, esto es así. Así que aquí tenemos un hombre bien interesado en que su pueblo supiera que Jesucristo es el Mesías prometido. Habiendo dicho estas cosas, pues vamos a buscar en el libro de Mateo, en el capítulo 11, y vamos a leer, y van a buscar el verso 28, 11, 28. Hice algo aquí, yo escribí algunos versículos que vamos, porque yo sé que algunos de ustedes los escriben, yo se los traje algunos para que ustedes los puedan tener y así después puedan utilizarlos en su casa para hacer algún estudio o usarlo en la semana como devocional o como sea. Son solamente algunos de los versículos que vamos a estar usando esta vez. Cuando tengan la palabra, Mateo 11, 28, se pueden poner de pie y me dicen amén. Y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Pueden dejar un poquito abierta su porción. Vamos a ubicarnos en el pasaje. El contexto que tenemos, solamente hay un contexto al principio, porque esa es la terminación del capítulo 11. Y en el contexto anterior a lo que nosotros leímos, podemos encontrar a Jesucristo recriminando a algunas ciudades por su incredulidad. Por ejemplo, en el verso 20, Jesús le dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, ellas rápido se hubieran arrepentido. Y el Señor sigue haciendo esa, podríamos decir, llamado de atención o qué a estas ciudades. Y sigue entonces con Capernaum y le dice, y tú, Capernaum, que eras levantadas del cielo hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y luego, en el verso 25, el Señor Jesús cambia de tonalidad y empieza a hacer un contraste entre la revelación divina y la sabiduría humana. Y entonces empieza y dice, te alabo, Padre. Y le empieza a decir, porque todas las cosas tú me las entregaste. Porque el único que conoce al Hijo es el Padre. Y el único que conoce al Padre es el Hijo y aquellos a quienes Él se los quiere revelar. Aquí el Señor está haciendo ese contraste. Inmediatamente después de esto, el Señor dice, venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Fíjense que si tenemos un poquito de inclinación a ver a nuestro Señor Jesús, aquí podemos ver a un Jesús con una ternura, con una paciencia. Aquí nos refleja un Jesús al que nosotros debemos amar y conocer. Estaba recriminando por la incredulidad. Y sin embargo, cuando Él dice, venid a mí, es como que les dice con ternura, pero hay otra oportunidad. Pero todavía hay tiempo. ¿Cierto? Ustedes no han creído en mí, han dudado y ustedes dicen que yo soy solamente el hijo del carpintero y que yo también soy carpintero, porque eso era lo que decían esas ciudades. ¿Y quién es este? ¿Y no es el hijo de Jesús? ¿Y no es Jesús el carpintero? ¿Y no es también el carpintero? En otras palabras, no reconocían realmente quién era Jesús. Y después de recriminarlos con qué cariño y con qué dulzura, el Señor dice, venid a mí. Y les hace 3 invitaciones. Venid a mí, llevad mi yugo, aprended de mí. En esos versos que leímos están esas 3 invitaciones. Venid a mí, llevad mi yugo y aprended de mí. Invitaciones, mis amados hermanos, que el Señor nos da algunas pequeñas explicaciones de por qué debemos aceptarlas. Y esto, nosotros somos privilegiados de poder tener esta escritura, ver que las cosas se están cumpliendo y ver cómo estas realidades se están dando. Y esto nos puede ayudar a nosotros a entender que estas 3 invitaciones que el Señor hace en aquel tiempo eran necesarias,
porque Él las hizo. Pero mis amados hermanos, han pasado 3000 años y en este tiempo siguen siendo tan necesarias y tan importantes como en aquel tiempo en que el Señor se las hizo en aquellos hombres. ¿Por qué? Porque hoy lo que más va a ver usted en el mundo es gente cansada, es gente agobiada, es gente cargada. Y necesitamos de verdad venir a Jesús, llevar su yugo y aprender de Él. Nuestro tema, hoy sí puse tema, mis hermanos. Descansa, yo tengo el control. Y la primera invitación es venir a mí. Una invitación que es personal, ahí directo para usted, que es directa, que es incondicional y que es abierta. El Señor dice, venid a mí. ¿Quiénes? Todos. Los que estén cargados y los que están trabajados. Y la palabra trabajado y cargado describe a una persona que está cansada, que está agobiada, que está estresada por todas las circunstancias adversas de la vida, por las presiones familiares, por las presiones sociales, por las presiones económicas, por las incapacidades, por las imposibilidades, por las incertidumbres y por todo lo que ustedes le quieran agregar. Esas son las personas a las que el Señor está llamando. Porque todo eso cansa, todo eso fatiga, todo eso trae carga sobre nosotros. Y hay días, mis amados hermanos, y ustedes lo saben, que la vida nos pesa tanto. Y el mundo en que vivimos contribuye a que eso sea peor. El mundo no nos va a ayudar. Y posiblemente por el contexto y por lo que vamos a ver que los judíos entendían, ellos estaban escuchando a Jesús hablar y posiblemente ellos pensaban que solamente la carga que Jesús estaba hablando se refería a la carga que el sistema religioso judaico le imponía a la gente, que eran cargas bastante fuertes, que lo mantenían en luchas constantes sin mirar fruto y que los dejaban con una tremenda sensación, como muchas veces estamos nosotros, de opresión y de abatimiento. Y el Señor, mis amados hermanos, sabía que todas esas situaciones serán agravadas por todo el contexto en que nosotros vivimos. Y como digo, el mundo no ayuda en nada. Por lo tanto, el Señor Jesús, cuando dice esto, está hablando de algo que es más profundo, que va más allá de un descanso simplemente físico, de un descanso, de algo que lo necesitamos porque hemos hecho un poco más de esfuerzo o hemos dedicado un poquito de más tiempo a hacer algo y nos hemos cansado. Pero nosotros sabemos que con un pestañazo, un ratito aquí, un ratito allá, una media hora, 20 minutos, a veces nos levantamos ya con buena fuerza, ¿verdad que sí? Pero el Señor dice algo que nos indica que estaba yendo más allá de eso. El Señor dice, hallaréis descanso. No dice para el cuerpo, dice para vuestras almas. Y cuando el Señor dice descanso para vuestras almas, se refiere a algo que encierra todo nuestro ser. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro espíritu. Es algo más profundo a lo que el Señor se está refiriendo. A un descanso cuando hay momentitos en que el abatimiento no es físico, quizá no es mental, pero sí es emocional. Quizá no es emocional, pero sí es espiritual, porque hasta lo espiritual llega en ciertos momentos a agobiar a las personas. Si ustedes ven las estadísticas y sobre todo en este país, hay una gran cantidad de líderes religiosos que están abandonando sus ministerios y lo que ellos dicen es cansancio, es agotamiento. Así que hasta lo espiritual muchas veces puede llegar
a cansarnos. El Señor está hablando en este caso de todo este cansancio que a veces llevamos con nosotros. Y entonces el Señor dice, venid a mí. Venid a mí significa dejar los afanes. En otras ocasiones el Señor ha dicho, por nada estéis afanados. Dejar los afanes. Y cuando decimos dejar los afanes por un servicio más placentero, más agradable, no me refiero solo a las cosas de la iglesia, mis amados hermanos. El Señor se está refiriendo a toda una vida, porque nosotros no somos cristianos solo en iglesia. Nosotros somos cristianos en el trabajo, en el parque, en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Señor dice, dejad los afanes por un servicio más placentero, le está hablando también al ama de casa, que limpia, que barre, que cocina, pero que cuando llegue el esposo, si hay esta comida, tú cómetela. Estoy hablando a ese hijo que cuando la mamá le dice algo, ayúdame, tú ya me cansas, otro día el vago, más tarde lo hago y nunca lo hace. Cuando el Señor dice que dejemos los afanes por algo más placentero, nos está diciendo que sintamos ese gozo en hacer las cosas, porque Él mismo nos ha dicho que cuando hagamos las cosas, las hagamos como que son, ¿cómo? Para Él. Cuando usted tiene que llorar y bebérsela las lágrimas, porque usted sabe cómo lo han tratado y cómo lo han hecho, pero usted está haciendo las cosas no por aquel ni por el otro, sino por aquel que está arriba, por amor a Él. Ese es venir al Señor. Venir al Señor es cuando nosotros de alguna manera dejamos ese formalismo, ese tradicionalismo, ese de hacer, venir y hacer por hacer. ¿Por qué tengo que hacerlo? Así, porque es que hay que ir, hoy es domingo, hay que ir a la iglesia. No, es que hay que ir a la iglesia. Saben que yo ya se los he dicho a ustedes, yo en mis últimos años de mi vida aprendido con el Señor, aprendí a decir, hoy, yo decía, ay, tengo que ir a trabajar. Ese tengo es una carga encima de mí. Pero entonces aprendí a decir, debo ir a trabajar. Porque cuando ya es debo, la cosa cambia. Así que cuando el Señor dice, venid a mí, el Señor quiere que dejemos esos formalismos. Voy a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque voy a adorar a mi Dios. Voy a la iglesia porque voy a recibir, a edificarme. Voy a esto, a hacer aquello, porque amo a Dios. Para que todo eso, formalismo y eso, se convierta en una verdadera adoración. En una adoración en espíritu y en verdad, como al Señor le busca. Y como nosotros a veces nos llenamos la boca de decir, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Queremos ser de esos? Vengamos al Señor. Venir al Señor también significa dejar de hacer los afanes o las cosas que hacemos por nosotros mismos. No, yo sí, yo puedo, yo tengo, yo quiero, yo sé cómo hacerlo, no hay problema. Buscar soluciones pasajeras, sí, esto lo resuelvo así, esto lo resuelvo allá. Paliativos, que nos quitan el dolor un poquito, que nos quitan el cansancio, pero ¿qué sucede? A los 5 minutos está el cansancio y está peor y está doble. Cuando buscamos en evasivas que no nos edifican. Cuando una persona dice, un caballero dice, ay, estoy tan cansado, trabajé toda la semana, ahora tengo derecho de irme a dar una jangueadita por ahí. Y se va a la jangueadita y viene a las 12 de la noche y ya sabemos cómo, y el día siguiente amanece que no quiere ni levantarse. ¿Se descansó? Se cansó más. Porque venir al Señor es tratar de dejar todas estas cosas que en vez de descansarnos y edificarnos, nos entretienen, nos distraen, nos dan un poquito de agrado, pero al final nos cansan más y nos abaten más. Y venir al Señor es tratar de dejar de estar buscando en esa filosofía hueca la explicación de la vida de nosotros y del mundo, y esa filosofía del mundo, o buscar en otras cosas que
nos dicen un montón de cosas de cómo hacer y cómo en caso de que te deje, que el marido te engañe, mira, tú puedes hacer esto, puedes ir a hacer el otro, ve donde la bruja, ve donde aquí, buscando soluciones que al final de cuentas no nos van a ayudar en nada. La solución, la resolución para el descanso no es un sistema religioso. La resolución para el descanso, el agobio, el agotamiento y las cargas no es una filosofía barata, no es un entretenimiento. ¿Saben? Es una persona. ¿Quién es? Dígalo sin miedo. Jesús. Él es el verdadero descanso. El descanso empieza cuando venimos a Él. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Porque Él es bueno. Y podemos nosotros decir, bueno, hermana, pero ¿por qué tengo que venir? ¿Sabe por qué tiene que venir? Porque el Señor aquí mismo, con su propia boca, nos da una promesa firme, segura. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí, los que están cargados y trabajados. ¿Por qué? Porque yo los haré descansar. Una promesa de alivio, mis amados hermanos. No solo del cuerpo, no solo de la mente, no solo de las emociones, del alma. El Señor lo dice ahí. Hallaréis descanso para vuestras almas. Y en griego el verbo original que se usa para hallar descanso significa o tiene un significado más amplio de que de solo es encontrar descanso. Significa hallar reposo, hallar alivio. Y va más allá, es a un renuevo, a un cambio constante de aquello que te carga, de aquello que te agobia, de aquello que te abate. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Señor puede quitarnos, puede removernos todo lo que nos carga, todo lo que nos cansa, o no nos lo puede quitar, porque Él hace como quiere y le da a quien quiere y lo que quiere. Pero una cosa sí Él va a hacer, si usted viene a Él, que le va a ayudar a cargar su peso. Eso sí, téngalo por seguro, que de alguna manera el Señor le va a dar descanso a su alma. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el Señor no nos ha prometido en su palabra que nos va a quitar los problemas, ¿no? Él no nos dice que no vamos a tener pérdidas, que no vamos a tener presiones económicas, que no vamos a tener... Lo que el Señor dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confías, porque yo he vencido al mundo. Cuando el Señor dice, los haré descansar, Él nos promete una vida sin problemas. Lo que el Señor nos promete es, yo te haré descansar. Y ilustremos un poquito esto. Últimamente cuando me ponen a trabajar aquí un poco pesado, que no hacía allá por Nueva York, a jalar leña y cosas por ahí, y me pesan, iba cargando usted con algo pesado, y ya no puede, y siente que se le cae, y de repente mira algo y medio lo apoya un poquito, ¡ay, qué alivio! Y agarra fuercecita para seguir adelante, ¿verdad que sí? O el otro día que andaba de compras y venía cargando una cosa y el hijo se había ido ya al carro y de repente viene alguien y me quita la caja, yo se la llevo, ¿a dónde se la pongo? ¡Ay, Señor! ¡Qué alivio! Gracias. Y no solo gracias, Padre, sino que gracias también por el Señor que mandaste a que me quitara la carga. ¿Han disfrutado ustedes ese alivio? ¿Han disfrutado ese alivio cuando van cargando algo que no solo es pesado, sino que incómodo y viene alguien y le dice, agarre usted este extremo y yo se la llevo por aquí? Y ahí vamos caminando felices y llegamos. Ese es el alivio que el Señor nos ofrece. Ese es el alivio, que es como paz más bien en medio de toda la tormenta, así como una canción que hay por ahí, paz en medio de la tormenta. Y hay infinidad de textos que nos ayudan y que nos sirven de fundamento y nos han servido
¿Puede recordar a usted algún texto bíblico que ha sido su apoyo en momentos de dificultad? ¿Puede compartirlo con nosotros? Mientras yo le comparto el mío, piense usted en uno que le ha ayudado en estos momentos difíciles, en momentos de situaciones. Para mí, el texto que realmente, por encima de todos los demás, pero el texto que realmente a mí me ha ayudado es, y siempre está en mi boca, y siempre estuvo en mi boca cuando empecé a caminar, y me lo aprendí desde mis primeros pasos cristianos, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso es fuerte, mi amado hermano. Eso es una promesa grandísima. ¿Tiene algo el texto usted para compartir? Que haya servido de base en momentos difíciles. Si no, pues podemos seguir. Busque a alguien ahí, Isaías 40, 29, 31, porque es un verso que yo sé que lo utilizamos mucho. Mientras usted lo encuentra, podemos mencionar simplemente así un rápido, usted ya lo tiene, lo busca después, Salmo 62:1. Me fascina también cuando dice, solo en Dios haya descanso mi alma. El Salmo 46:1-2, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En la tribulación. Y que más dice que aunque las montañas se muevan y se vayan a la mar y aunque la tierra tiemble, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que cantar. Así dice el Salmo. ¿Ya tiene alguien 40, 29, 31? Lean. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquí estamos hablando. Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Salmo 23:3. Junto a agua de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Son expresiones, y si usted va a encontrar en los salmos y a lo largo de toda la Biblia, encuéntrese algunos y apréndaselo para que en esos momentitos de fuerza en que usted necesite el apoyo, usted lo pueda repetir. ¿Saben? Esto no se trata de algo que va a suceder de la noche a la mañana. Ahora yo digo, yo no descarto que Dios lo puede hacer así, en un segundo, lo que Él quiere. Pero por la experiencia que nosotros tenemos, sabemos que Dios trabaja poco a poco en nosotros, en nuestra vida. Y que esto se da a lo largo de una relación viva, íntima, de caminar con el Señor. Y entendemos también que el descanso al agobio o a las cargas no es inactivo, que hay algo que nosotros tenemos que tomar una decisión y caminar con Él. Luego, mis amados hermanos, permítanme darles una pequeña ilustración para que nos aferremos más al Señor en nuestras situaciones problemáticas. Había un niño que fue con su padre a un paseo en el bote a pescar. Iban unos amigos, los agarró una tormenta, una tempestad. El niño andaba con sus carritos y cuando el bote se movía y sus carritos se movían, para el niño aquello era gozo y disfrute. Y él no estaba viendo a los hombres que estaban luchando con los vientos y con las tormentas, y con él estaba ya tranquilo. Y alguien le pregunta y le dice, pero mira, ¿cómo estás tan tranquilo? Y no miras el agua, y no miras la lluvia. No. Mi papá está en el bote. Mi papá sabe lo que hace. Yo estoy tranquilo, mi papá está en el bote, mi papá sabe lo que hace. Mi hermano, cualquiera que sea el problema que usted tiene, su Padre Celestial tiene el control de ello.
Él lo sabe. Vamos a descansar en el Señor. La segunda invitación, llevad mi yugo. Es una invitación de entrega, es una invitación de sumisión, es una invitación de docilidad a las cosas del Señor. Para los que no entendemos, yo creo que acá todos entendemos, la mayor parte somos personas, tal vez los muchachos, no sé, Gireli, lo que es un yugo. El yugo es un instrumento de madera largo que se utilizaba mucho en los pueblos de nosotros. Yo creo que todavía se usa. Acá ya no se usa porque acá las maquinarias han sustituido todo esto. Pero en los pueblos en los tiempos de antes, los agricultores utilizaban un instrumento de madera largo, no de tan grueso, tenía algunas curvitas, algunas formas. Y yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo, siendo carpintero, ha de haber hecho algunos. ¿Ya que sí? Alguien ha de haber ido a llegar de él, mire, háganos un yugo ahí. El yugo lo utilizaban para ponérselo a dos animales que los ponían juntos. Y una vez que los animales estaban generalmente o comúnmente, en algunos casos usaban mulas, pero generalmente en la agricultura lo que más se usaba eran los bueyes. Y al yugo amarraban el arado, que era el instrumento de metal que los bueyes tienen que caminar y jalar para remover la tierra y hacer los surcos para que echar los granitos ahí y que quedara todo en línea bonito. Así como lo siembran ahora, nada más que lo hacen con máquina. La máquina va haciendo el hoyito y va depositando el granito. Pero no, allá el buey jalaba el arado y otra persona iba con una bolsita echando los granitos. Les digo esto porque yo lo hice. Cuando estaba chiquita a mí me ponían a que fuera echando los granitos de maíz. Así que ese es un yugo. El yugo, sinceramente, el trabajo que hacía era unir a los dos animales para que pudieran hacer un buen trabajo y que tuvieran más fuerza. Simbólicamente o hablando así, el yugo significa servidumbre o opresión, pero también es parte de la sumisión y de la obediencia y la unión a Dios, aceptando sus enseñanzas, su disciplina, su voluntad en nuestras vidas. Eso es lo que es un yugo. En el judaísmo, cuando ellos escuchaban la palabra yugo, era más que todo que ya ellos sabían que era referencia al asunto de las cargas que los líderes del sistema religioso judaico les imponían, que eran bastante fuertes y que ellos decían que era un yugo desigual. ¿Por qué? Si alguien busca rapidito Mateo 23:4 para que lo pueda leérmelo, porque la carga que los líderes judaicos imponían al pueblo, ellos no las cumplían. Entonces, ¿quién llevaba la mayor peso? El pueblo. Por eso había un yugo desigual. Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ok. ¿Estamos viendo? Los líderes judíos ponían cargas al pueblo, pero ellos no las querían llevar. Y yo se los digo y les he contado la historia y se las vuelvo a repetir para que vean que estas son realidades que no fueron solo en aquel tiempo, son ahora. Trabajar con judíos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, lavando, cocinando, planchando, recogiendo, llevando muchachos a la escuela al trabajo. Y el viernes santo, que es el viernes que celebran su famoso sábado de descanso, lo ponen a uno a trabajar hasta lo que ya no le dan nada de comer. A las 10 de la noche o a la hora que se pone el sol, empiezan ellos con su cena. Hay que estar lavando los platos, porque están usando los platos todos allí. Y hay que estar recogiendo la mesa, hay que estar haciendo esto. A las 12 de la noche que ya terminan, le vienen a decir a uno, puede comer un poquito de lo que sobre. Y después uno queda lavando y limpiando trastos hasta las 2 y las 3 de la mañana.
y te vas a acostar a las 3 de la mañana y cuando te estás quedando dormido, María, por favor, venga, y se levanta uno que no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. ¿A qué lo llaman? A que les apague el switch. Porque para ellos es pecado, es un sábado, apagar el switch, porque es trabajo. Esa es la realidad, yo la viví, a mí que nadie me venga a decir nada, mis amados hermanos. Si sucedía ya y sucede ahora. Gracias a Dios, al final de los tiempos que empecé a trabajar con ellos, antes de que los dejara definitivamente, que ya había la tecnología de que podían ponérsele controles a las luces, entonces ya ellos las apagaban y las luces se apagaban a determinado tiempo y así pues uno podía descansar un poquito más. Pero esas son las realidades, esas son las cargas de que estamos hablando, de los judíos. ¿Okay? Así que, ¿por qué debemos tomar el yugo de Jesús? Porque él dice aquí bien claro que es diferente a los de los judíos. ¿Qué dice? Mi yugo es fácil. Y la palabra fácil en el griego, su significado es que es bueno, que da descanso, que fortalece y que edifica. Así que el yugo de Jesús es bueno, da descanso, fortalece y edifica. Su carga es ligera. ¿Por qué? Porque Jesús ya llevó nuestras cargas, mis amados hermanos. La carga más grande que nosotros podemos tener en esta vida, ¿cuál es? El pecado. Y la carga más grande que usted y yo podemos tener en la vida y que nadie nos la puede quitar, ya nos la quitaron. Así que la carga del Señor es ligera. Es fácil. No hay opresión. Sí hay una sumisión, pero es en la gracia, en el amor del Señor. ¿Y quién no va a querer a una persona que te está diciendo que estás haciendo mal, que estás pecando, que el juicio que viene contra ti no va a ser fácil, pero de repente te dice, venid a mí? ¿Estás mal? ¿Estás haciendo algo que no es correcto? ¿Estás siguiéndote de zafra por ahí? ¿Estás bebiendo? ¿Estás cometiendo adulterio? ¿Estás haciendo todo esto? Está bien, pero ven a mí. Hay una esperanza, hay un tiempo, todavía hay oportunidad, porque el corazón y la ternura y la misericordia de Dios, dice la palabra, nunca se agotarán y son para siempre. Así que el yugo del Señor, mis amados hermanos, la disciplina, la guía, nos edifica, nos fortalece. ¿Por qué no someternos a ella? Y déjeme decirle que no es difícil. Sabe que la experiencia mía, me acordaba preparando este mensaje realmente, que cuando allá en la casa usaban mucho la yunta de los bueyes, pero había veces que no había el buey, tienen que poner dos animales que tengan el mismo tamaño y la misma fuerza. Pero había veces un animal no estaba, o no sé, pero yo miraba a mis tíos que querían cambiar y ponían otro buey que no era tan fuerte ni estaba tan experto como el otro, porque es que parece que los entrenan también, porque el que lo va guiando lleva una vara y le va pegando y va guiando al buey para donde va a doblar o donde va a cruzar. Y yo pude experimentar, y me estaba acordando de esto, de las luchas de mis tíos, cuando a veces ponían un buey que no lo habían usado antes en una yunta. Entonces el buey que tenía experiencia ya podía seguir las direcciones, pero aquel que no tenía experiencia, entonces quería jalar para donde era y tenían que trabajar con él y guiarlo. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que el Señor nos ofrece. Yo no te voy a apretar, yo no te voy a exigir, yo no te voy a... Es una guía, es una guianza. Camina conmigo. Yo no sé realmente cuál es la carga que usted, que me está escuchando aquí en el local, o los que me están escuchando allá afuera, están llevando en este día. ¿Cuál es una presión económica, una incertidumbre? No sé cuál será, pero yo sí sé una cosa, mi hermano. Y yo se la digo con certeza, con la seguridad de que no soy mentirosa ni voy a quedar mal. Yo sí sé
que el Señor conoce cuál es la carga que cada uno de nosotros tenemos. Y yo sé y estoy segura que el Señor quiere ayudarle con esa carga. Yo no sé, mi hermano, por qué usted está cansado y si en ese cansancio usted se ha matado buscando soluciones con su propia fuerza, con sus propios deseos. Yo no lo sé si usted lo está haciendo con sus propios deseos, pero yo sí le puedo decir una cosa, mi amado hermano, que el descanso va a venir a usted cuando usted deje de depender de usted mismo y aprenda a depender de aquel que es el descanso verdadero. Y no le estoy hablando, yo no le cuento, mi amado, mire, hermano, yo le soy sincera y honesta y lo digo con toda humildad y sinceridad de corazón. Cuando digo estas cosas es porque las he vivido. Es porque yo las he vivido. Porque yo sé, mi hermano, lo que es buscar soluciones personales, buscando, afanándose, metiéndose en un lío, agarrando otro lío por resolver. Y al final de cuentas no resuelve nada, sino lo que hace es meterse más en el hoyo. Y que el verdadero descanso viene o vino a mi vida cuando yo realmente vine a los pies del Señor Jesús. Esas son las realidades, hermano. Y si no, pregúntele a cualquier, mire cómo vive la gente del mundo. Hacen un hoyo aquí, hacen otro hoyo allá, se esfuerzan, los va a ver caminando como... ¿Y qué resuelven? ¿Se descansan? Más cansados están. Ahora, yo no sé tampoco si usted o alguien que me escucha está llevando una carga o un yugo impuesto por otro o por las circunstancias, pero yo sí le puedo decir una cosa y eso sí yo lo sé. Que en vez de estarse sometiendo al yugo de otro, sométase, tome el yugo de Cristo. Es fácil, la carga es suave. No somos nosotros, porque al final de cuentas, miren mis amados hermanos, yo no supe cuando dejé de hacer esto, cuando dejé de hacer el otro, yo no supe nada, yo lo que de repente yo, ya no toqué ya no tiré la puerta, ya no me dolió que me dijeran esto, ya no respondí con una mala palabra cuando me hicieron aquello, ese no soy yo. Uno mismo, uno no sabe, porque es que, por eso el Señor dice, mi carga es ligera, porque quien pone en nosotros el querer y el hacer y nos da la fuerza para que hagamos esto. Es el mismo. Es el mismo. Así que hay que someternos al yugo del Señor. El yugo del Señor es suave y su carga es ligera. Y la última invitación de este pasaje, ¿cuál es? Aprended de mí. Saben, mis amados hermanos, esta es una invitación a cambiar nuestra forma de vida. Es una invitación a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar. Es una invitación a una transformación y a una formación constante y continua, desde ahora hasta que Él venga por mí o que Él venga de regreso por todos. Porque la transformación y el cambio nunca se va a terminar hasta el día que cerremos nuestros ojitos y que partamos de esta tierra. Así que el Señor no solo nos quita las cargas, nos enseña una nueva forma de vida. ¿Y sabe qué? En el pasaje el Señor destaca dos cualidades que Él tiene y que nosotros deberíamos de buscar. ¿Y cuáles son? Aprended de mí. Léalo. Que soy manso y humilde de corazón. Son dos cualidades que el Señor destaca en esta invitación que nos está haciendo. Humildad. Ustedes saben que el Señor dice que los orgullosos los va a vomitar. Las historias bíblicas, si ustedes ven algunas historias de algunos hombres bíblicos, nos indican
que el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la vanidad fue lo único que necesitaron para destruir sus vidas. Así que si usted quiere destruir su vida, no sea humilde. Pero el Señor destaca otra cosa, mansedumbre. Y la mansedumbre no es ser como algunos creen, débil, no. Mansedumbre es tener control de nuestras propias acciones, reacciones, pensamientos y emociones. Por eso el Señor era manso, porque el Señor tenía control, porque yo creo que en medio de todo eso que le hacían los fariseos, hermanos, ¿cómo actuaríamos nosotros? Si ahora medio me miran mal ahí en Walmart porque me quiero pasar un poquito de la fila, se pueden imaginar todo lo que le hacían a Jesús, que andaban detrás de él y lo andaban vigilando y pidiéndole y haciéndole cosas para que él reaccionara y demostrara que él no era quien decía que era. Se pueden imaginar. Así que vamos a ser mansos, vamos a ser humildes. Y la humildad empieza por valorarnos lo que somos nosotros mismos. La humildad es una característica y una cualidad del corazón. No es una característica exterior. Hay gente que se pone todo ahí sucio, ay no, para que digan que soy humilde. La humildad no tiene nada que ver con nada exterior. La humildad está en el corazón del hombre. Una justa medida de lo que usted es. La palabra dice que nadie se estime más que otro, pero tampoco menos. Dios nos dio un valor. Yo tengo un valor delante de Dios y delante de los hombres. Y eso es lo que yo soy, es lo que yo valgo. Y dentro de todo eso es que yo debo de mantenerme humilde. Así que la humildad y la mansedumbre son dos cosas necesarias para que nosotros podamos vivir en comunión. ¿Saben, mis hermanos, si nosotros no fuéramos humildes y no fuéramos mansos, ¿usted cree que nosotros podríamos vivir así como vivimos a veces? Aquí somos pocos y nos queremos, y yo sé que nos queremos, y si cualquiera nos llama, ahí estamos. Pero hay iglesias que tienen 400, 500 y miles de almas. ¿Cómo puede convivir tantas personas de diferente cultura, de diferente idiosincrasia juntas? ¿Por qué? Por la humildad y la mansedumbre de corazón. Porque es lo único, y Efesios 4:2 lo establece bien claro. Por la humildad y la mansedumbre de corazón es que podemos soportarnos y amarnos los unos con los otros, con nuestros defectos, con nuestros errores, con todo lo que sea. Así que aquí hay 3 invitaciones. En medio del caos, en medio de sus problemas, en medio de las cosas, Dios no solo nos quiere quitar la carga, Dios quiere moldearnos. ¿Y sabe por qué? Porque si usted no aprende en una y no aprende en 2, va a aprender en la tercera. Porque cada cosa que nosotros vivimos en esta vida es aprendizaje. Hermano, si usted ahorita salió de ahí y se tropezó y se cayó y se raspó la rodilla, no se queje. Dígale, Señor, bueno, ya sé que la próxima vez tengo que mirar mejor para abajo, a ver dónde voy a poner el pie. ¿Y eso qué es? Aprendizaje. Así que cada experiencia, por mínima que sea en la vida, nos enseña algo. Y terminamos con estas 3 cosas, mis hermanos. Cualquiera que sea su situación en la vida, cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea su carga, cualquiera que sea de cualquier naturaleza física, mental, emocional, no, para Jesús no hay limitaciones. ¿Sabe qué? Venga Jesús, tome su yugo y aprenda de él. Venga Jesús, tome su yugo y aprenda de él. Para que se empiece en su vida una transformación profunda y eso. Así que concluimos, mis amados hermanos. Pueden inclinar su rostro. Sí.